Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Domínguez, soy médico general, soy parte del equipo de Humana Consultores y hoy haremos este webinar acerca de cuidando el corazón de la prevención de las enfermedades cardiovasculares para promover la prevención como tal dice y el cuidado de la salud cardiovascular. Entonces, dentro de la presentación abarcaremos distintos temas. Lo primero es qué son las enfermedades cardiovasculares y por qué es importante que hoy hablemos de este tema. La importancia del riesgo cardiovascular. Vamos también a hablar qué es lo que es, qué factores son los que implican tener un mayor riesgo de sufrir estas enfermedades y cómo sirve conocerlos para después poder disminuir ese riesgo, la relevancia que tiene los chequeos médicos preventivos, ya sea a través de ir al médico a los médicos generales, a los médicos de familia, tanto puede ser en centros de salud privados como en el servicio público, y también del examen de medicina preventivo. Un cuarto punto es la importancia de los hábitos de vida saludable, tanto para nuestra salud en general, pero sobre todo para el tema de las enfermedades cardiovasculares. Y como quinto tema, el reconocimiento de los síntomas de alarma, ante los cuales uno tiene que acudir a un servicio de urgencia, qué hacer en caso de una emergencia, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por las enfermedades cardiovasculares? Estas son enfermedades que van a afectar el corazón o los vasos sanguíneos. Estos son las venas que tenemos, las arterias, que son estas tuberías, estos ductos que llevan toda la sangre a nuestro cuerpo desde el corazón y también la que lo van a devolver para hacer este ciclo continuo. Dentro de estas enfermedades vamos a tener las enfermedades propias del corazón, donde la más importante o la más conocida dentro de las más graves que se encuentran y que más sufren las personas son los infartos al corazón o el infarto al miocardio, como también es conocido, o las enfermedades coronarias, que las arterias coronarias son las arterias que van a llevar la sangre al corazón y que lo van a estar alimentando, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, vamos a tener las enfermedades cerebrovasculares, donde la más conocida son los ACV o los accidentes cerebrovasculares, em, o también se le conocen algunas veces como los ataques cerebrales. Hay otros dos grupos de enfermedades que no son tan conocidos, pero que también son parte de las enfermedades cardiovasculares. Uno de ellos son las enfermedades de la aorta. La aorta es la arteria más importante que tenemos y la que va a llevar la sangre a todo el cuerpo, desde donde sale, y las enfermedades de los otros vasos sanguíneos que pueden ocurrir en las piernas, en los brazos, que también son forma importante en esta presentación. Entonces, ¿cuáles son las causas de que existan estas enfermedades? Como primer punto, vamos a tener una variante hereditaria o una variante genética. Por otro lado, vamos a tener la presencia de otras enfermedades, como pueden ser la hipertensión, que es cuando uno tiene la presión arterial alta, el colesterol alto también, la diabetes, entre otras cosas, van a ocasionar que exista un mayor riesgo también de presentarlo. Y otros factores de riesgo cardiovascular, que son estas cosas que nos van a exponer a tener mayor probabilidad de sufrir una enfermedad, ya que también le vamos a dar mucha importancia hoy día en esta presentación y los vamos a ver más adelante cuáles son. Y por qué es importante hoy hablar de las enfermedades cardiovasculares. Principalmente porque es una de las principales causas de muerte en Chile, ¿ya? O sea, bueno, tanto en Chile como en el mundo, en verdad, durante los últimos años siempre han sido la enfermedad del sistema circulatorio. Por ejemplo, según estos datos del Instituto de Estadística de Salud del año 2023, las muertes por enfermedad del sistema circulatorio fueron 29.778, que está muy cercana a el tema de los tumores, que vendrían siendo las neoplasias o el cáncer, pero siguen siendo, siempre encontrándose, tanto en Chile como en otros países, dentro de las primeras causas de muerte. Y lo otro que es muy importante es que son enfermedades que son prevenibles. O sea, no podemos decir que no nos van a ocurrir si es que hacemos ciertas cosas, pero sí hay ciertos factores que podemos cambiar en nuestras vidas que hagan que estas enfermedades no ocurran de forma eh, tan, como tan
tan seguida, por decirlo. Entonces, dentro de los factores de riesgo cardiovascular, puede que ustedes ya conozcan algunos, puede que hayan escuchado de ellos, o puede que simplemente tengan alguna concepción de cuáles son estos factores que a ustedes les podrían estar ocasionando tener más probabilidad de sufrir alguna de estas enfermedades como un infarto o como un accidente cerebrovascular. Entonces, dentro de los factores de riesgo, vamos a tener algunos factores que son modificables, que son los factores son medidas que uno puede tomar para que estos factores desaparezcan o disminuyan, y los factores no modificables que van a ser, como la palabra lo dice, factores que no podemos cambiar. Entonces, en el grupo de los factores modificables va a estar la hipercolesterolemia, que es cuando uno tiene el colesterol alto, la diabetes, que es cuando uno tiene el azúcar alta en la sangre, la hipertensión arterial, la obesidad, una alimentación no saludable, porque puede que una persona sea obesa, pero tenga una alimentación saludable, y el sedentarismo, que ocurre lo mismo. O sea, no porque una persona sea sedentaria va a ser obesa, y no porque una persona obesa significa que es una persona sedentaria. Y como vamos a ver más adelante, todos estos factores se van sumando. Entonces, no es lo mismo tener sobrepeso a tener sobrepeso y no hacer deporte, o no es lo mismo hacer deporte, pero aún así estar con el peso aumentado. Y por último, otro factor importante sería el tabaquismo, que bueno, acá el tabaquismo para todo el tipo de enfermedades es uno de los grandes temas de hoy en día, porque no afecta tan solamente al corazón, también afecta a el tema de los riñones, o también puede afectar en la generación también de otras enfermedades como cáncer o algún otro tipo de tumores, entre otras cosas. Por otro lado, dentro de los factores no modificables, vamos a tener la edad, que a mayor edad, mayor riesgo. O sea que mientras más grande uno sea, sobre todo después de los 40, 50 años, de por sí ya existe un mayor riesgo de sufrir alguna de estas enfermedades. Y por ejemplo, en mujeres se ha visto que existe una gran diferencia entre en la etapa pre y posmenopáusica, es decir, cuando están en una etapa premenopáusica. eh, Existe mucho menor riesgo a cuando ya estamos después de la menopausia. Por otro lado, otro factor no modificable que también cobra relevancia es el sexo, ya que se ha visto que ocurre en mayor medida en hombres que en mujeres. Y el otro factor son los antecedentes familiares, que acá, sobre todo si es que tenemos algún antecedente, algún accidente cerebrovascular, algún antecedente de algún infarto en la familia, sea madre, padre, hermano, sobre todo antes de los 50 o 45 años, también va a ser un factor muy relevante, y con lo que tenemos que tener ojo y empezar quizá a prevenir de forma más anticipada que otras personas que no tienen este antecedente. Entonces, ¿cuál es la relevancia de los factores, sobre todo de los factores de riesgo modificables? Lo primero es que están presentes en más de la mitad de los eventos cardiovasculares, es decir, más de la mitad de las personas que sufren, entre un 50 o un 70% de las personas que sufren algún evento cardiovascular, tenía factores de riesgo que se podían modificar, ¿ya? Y lo otro es que si se suman factores de riesgo, también aumenta el riesgo de sufrir la enfermedad. Esto ya lo habíamos comentado un poco antes. em, de que en el fondo, si es que estamos fumando, si es que estamos también con sobrepeso, si es que tenemos algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión, todo eso va sumando y el riesgo va aumentando. Y lo importante es que se puede prevenir. Dentro de la prevención, uno puede hacer unos chequeos médicos en su servicio de salud. Dentro de él, la atención por FONASA, existe la atención en los consultorios, en hospitales, y también se puede atender la gente de forma particular, siendo parte de FONASA. Y por otro lado está el grupo de las ISAPRES, que eso sí ya es de forma particular. Y uno de las prestaciones que existen en el programa GES es el examen de medicina preventiva, ya que es el examen de medicina preventiva, es una evaluación que se realiza de forma periódica, es de carácter voluntario y gratuito, dependiendo de ciertos factores que los vamos a ver más adelante, y se puede realizar de forma anual, idealmente, o cada 2, 3 años.
Entonces, ¿cuál es el objetivo del examen de medicina preventiva y en general de los chequeos médicos? Que se detecten de forma precoz las enfermedades o las condiciones prevenibles y controlables para reducir la morbilidad. ¿Qué es decir la morbilidad? Quiere decir las enfermedades que uno tiene y reducir la mortalidad también. Em, Esto a través de exámenes de laboratorio, la evaluación física. Por otro lado, el acceso, como había dicho anteriormente, es para usuarios de FONASA y de SAPRE. Esto de forma gratuita para ellos, pero siempre y cuando las personas de FONASA consulten en su prestador y las personas de ISAPRE consulten en su prestador. Por ejemplo, las personas de FONASA, si quieren tener un examen de medicina preventiva de forma gratuita, tienen que asistir al consultorio. No pueden pedir el examen de medicina preventiva en un centro particular, pero sí las personas de ISAPRE sí pueden hacerlo, pero también dentro de los prestadores que tienen sus propias ISAPRE. Si es que no lo realizan y deciden realizarse el examen de medicina preventiva en algún prestador que no sea de su red de atención, eso ya perdería la gratuidad, pero sí se lo podrían realizar. Y el objetivo en el fondo de todo esto es detectar oportunamente las enfermedades para poder realizar un control de estas y un tratamiento adecuado. ¿Qué va a incluir el examen de medicina preventiva? Se habla sobre el consumo problemático de alcohol y del tabaquismo, se habla sobre sobrepeso, obesidad, se hace una estimación del índice de masa corporal, se evalúa si es que hay hipertensión arterial a través de la toma de presión arterial, se evalúa la diabetes a través de exámenes de sangre, el colesterol y la sífilis también. Entonces, ¿qué es lo que uno va a esperar o qué es lo que uno se va a enfrentar cuando se va a realizar este chequeo? A que primero se haga una historia clínica detallada. ¿Qué quiere decir esto? Le van a empezar a preguntar cuáles son las enfermedades que ustedes tienen, qué son los medicamentos que están tomando, si es que están realizando algún tipo de actividad física, si es que en su familia quizá también existe alguna enfermedad o alguno de estos eventos como de infarto o de accidente cerebrovascular. Les van a preguntar si es que están fumando, si es que cuántos cigarros fuman al día o al mes o a la semana, cuánto alcohol están consumiendo, se aplican también unas escalas de alcohol, se realiza la toma de la presión arterial, se hace un examen físico del corazón, de los pulmones, entre otras cosas, y se solicitan exámenes de laboratorio para evaluar estas cosas que le había mencionado antes, como el colesterol o el azúcar en la sangre. Según los resultados de este chequeo, va a ser el manejo que se pueda tener. em, y cuál es la importancia en el fondo de hacer una prevención, ya sea a través de este examen de medicina preventiva que ustedes consulten a un médico. Bueno, van a ser principalmente dos cosas, va a radicar en dos cosas. Uno, que las patologías predisponentes suelen ser asintomáticas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad o las patologías que están antes de que ocurra un evento cardiovascular, en general no dan muchos síntomas o los síntomas que dan pueden ser muchas veces muy vagos. Por ejemplo, la hipertensión a veces ocurre que uno está con dolor de cabeza muchas veces en la semana, o que uno escucha un pito en el oído, pero son síntomas que nosotros no llegamos y pensamos como, oh, quizá está ocurriendo algo malo, quizá asumimos que el dolor de cabeza es por otra cosa, quizá porque estamos estresados, pero de todas formas puede ser que esos síntomas sean por algún tipo de alguna de estas patologías y es importante consultar en esos casos. Y de todas formas también es importante la prevención porque, como había dicho anteriormente, en general las personas a la consulta o cuando se diagnostica la hipertensión no es porque las personas lleguen diciendo, oh, me ocurre esto otro, sino que en el mismo control uno descubre que tiene la presión alta. Y ahí recién es cuando se empieza a tratar. Por eso es importante consultar antes de tener los síntomas porque las enfermedades del corazón empiezan a ser sintomáticas cuando ya están avanzadas. Por eso es importante prevenir. Y mientras antes se identifiquen las patologías, también existe una menor probabilidad de sufrir una enfermedad cerebrovascular. ¿Ya?
Lo siguiente que vamos a comentar ahora es acerca de los hábitos de vida saludable, que quizá muchas veces ya nos han dicho, probablemente en general cuando uno va al médico o uno tiene también la conciencia de que uno debería comer bien, de que uno debería hacer deporte, de que uno debería cumplir con distintas cosas, pero siempre queda muy, muy como en una nube que nosotros no logramos como explicarle bien a los pacientes quizá qué es lo que deben hacer, o quizá el tiempo también de las consultas muchas veces es muy corto para poder explicar un poco mejor cuáles son los hábitos de vida saludables. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver es tener una dieta equilibrada. ¿Qué es una dieta equilibrada? O sea, esto va a depender de persona en persona, no existe como la dieta perfecta de que se puede aplicar a cada uno como una dieta en general, sino que cada persona es distinta, cada persona tiene condiciones distintas, cada persona tiene quizá una dieta diferente, alimentos que tolera mejor, alimentos que tolera peor. Hay personas que en estos momentos son vegetarianas o veganas y aún así pueden tener una dieta equilibrada, y por eso es que va a depender de esto, pero sí hay ciertas cosas que son en común para todas las personas, ¿ya? Lo principal, o dentro de las cosas principales, es que una dieta equilibrada no es una dieta con la que nosotros queremos que las personas bajen de peso, ¿ya? O sea, eso también es una de las cosas que se puede obtener a través de una dieta equilibrada en personas que están con sobrepeso, pero no es el principal fin. El principal fin es que la dieta cumpla con las necesidades nutricionales que tienen las personas, ¿ya? O sea, las reservas de nutrientes, em, tales como el consumo de fruta, las verduras, el consumo de legumbres, de cereales, de huevos, de carne, pescados, que todos estos productos nos van a aportar distintos nutrientes a nuestro cuerpo y que son necesarios para múltiples cosas, ¿ya? Siempre evitando también los excesos de, por ejemplo, frituras, evitar el exceso de alcohol también, evitar el exceso de azúcares, el exceso de sal. Todos esos excesos son cosas que van a predisponer para tener ciertas patologías, ciertas enfermedades, y que no es necesario que uno los deje por completo. No es que no podamos consumir azúcar, no es que no podamos consumir frituras, pero sí hay que disminuir en el fondo la cantidad de veces que lo hacemos a la semana, o la cantidad de porción de lo que estamos comiendo de ese tipo de cosas que no son tan buenas para la salud. El segundo hábito es la realización de ejercicio físico. Se ha visto que la realización de ejercicio físico, disculpen, la realización de ejercicio físico va a tener distintos fortalecimientos como en distintas partes de nuestra salud. Por ejemplo, en lo que respecta a la salud cardiovascular, acá podemos ver que la realización de práctica deportiva de al menos 30 minutos al día, que puede ser caminata, andar en bicicleta, levantar pesas, se pueden hacer ejercicios también en la casa, hay muchos videos que nos pueden mostrar qué tipo de ejercicios podemos hacer incluso en el hogar si es que no tenemos la posibilidad de realizar ejercicio fuera. Todo lo que sea mover nuestro cuerpo, ya sea hacer yoga, por ejemplo, también va a ayudar en disminuir la presión arterial, va a ayudar a disminuir el colesterol, va a ayudar también a disminuir el azúcar que tenemos en la sangre. Por otro lado, va a permitir el fortalecimiento muscular y óseo, o sea que después en un futuro, cuando ya seamos personas mayores, vamos a tener menos riesgo de tener, por ejemplo, osteoporosis, que es cuando sentimos que nuestros huesos están totalmente debilitados y tenemos dolor en los huesos. Va a mejorar también la flexibilidad y el equilibrio, que esto también nos va a ayudar cuando seamos personas mayores, y, por ejemplo, va a evitar o va a disminuir la posibilidad de tener caídas cuando seamos más grandes y tengamos como menor estabilidad. Y también existe la reducción del estrés y de la ansiedad. Ya lo que ocurre acá es que al realizar ejercicio disminuye una hormona que se llama cortisol,
que es la responsable de tenernos como sobre alerta y eso genera mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces, al realizar ejercicio físico, y no sé si es que quizá también ustedes lo han notado, que después de realizar alguna actividad física, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos más calmos. Hay personas, por ejemplo, que cuando se sienten muy estresadas, van a correr o van a caminar y después de eso ya logran disminuir un poco esa sensación de ansiedad o de opresión en el pecho. Y además, también la práctica de ejercicio libera otro tipo de hormonas que son las hormonas de la felicidad, como se le llaman, y que nos ayudan a estar con un mejor estado de ánimo, ¿ya? Lo otro es que nos va también a ayudar a conciliar el sueño, que entre otras cosas también es fundamental para tener una buena salud, tanto mental como una buena salud en general. Como tercer punto de hábitos de vida saludable, evitar el tabaquismo, que como ya hemos dicho es un factor importante para muchas de las enfermedades, no solo cardiovasculares, ya que genera siempre como una inflamación, es decir, que una inflamación en la arteria, en nuestros vasos sanguíneos, que son estos que yo les mencionaba previamente, que es lo que va a llevar la sangre en el fondo a todo el cuerpo, ¿ya? Y cuando se empiezan a inflamar estas cosas, a la sangre le cuesta más pasar y también existe más riesgo de generar unas placas en el cuerpo que están en estos vasos que las pueden llegar a tapar y evitar que la sangre circule y eso también puede generar un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces el tabaquismo es uno de los factores más importantes que hay que evitar porque genera un estado de inflamación en todo nuestro cuerpo y eso va a generar tener mayor posibilidad de después generar enfermedades. Y también evitar el consumo excesivo de alcohol y el uso de drogas. Por ejemplo, en el caso del infarto, se ha visto que en personas jóvenes el uso por ejemplo, cocaína u otro tipo de sustancias también está relacionado con la posibilidad de sufrir uno de estos eventos. Como cuarto punto tenemos la hidratación. Siempre nos dicen como no, sí hay que consumir más cantidad de agua, hay que consumir 2 litros de agua, pero tampoco nos explican mucho por qué es importante mantenernos hidratados. O sea, el mantenerse con una buena ingesta de agua en el día nos va a ayudar a digerir de mejor forma los alimentos, nos va a ayudar a la absorción de nutrientes, va a aumentar la saciedad y eso va a hacer que estemos, uno, con menos ansiedad por comer y dos, que las cosas que comamos sean más equilibradas, o sea, al menos no en cantidades tan grandes como debería ser. Y es necesaria para una óptima función de los riñones, que es el órgano en el fondo encargado de eliminar los desechos que tenemos en el cuerpo y que también va a contribuir la función renal a una función cardiovascular. Entonces, ¿cuándo hay que consultar a un médico o una médica? Hay que consultar siempre de forma preventiva, ¿ya? O sea, es necesario, tenemos este programa que yo les había mencionado en las diapositivas anteriores, que es el examen de medicina preventiva, que es para que todos se lo hagan. Y siempre hay que consultar de forma preventiva. A nosotros nos llegan muy pocos pacientes o muy pocos de los pacientes que consultan, es porque se llegan a realizar chequeo médico. Cada vez son más. Pero aún así, si es que tenemos una medicina o un sistema de salud que nos permita consultar de forma preventiva, vamos a evitar y descongestionar también em, cuando ya ocurran enfermedades más graves. Y la otra causa cuando consultar es en el caso de tener algunos síntomas, que son lo que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas, en la siguiente parte de la presentación. Entonces, como le había dicho anteriormente, si bien muchas de estas patologías, muchas de estas enfermedades son asintomáticas en un comienzo, hay otro momento en el que ya empiezan a generar síntomas que nos deberían hacer sospecharlo. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Ya le había mencionado que cuando una persona tiene hipertensión arterial,
En general son asintomáticos, pero pueden tener dolor de cabeza, pueden tener esta sensación de pitido en el oído, pueden sentirse con más náuseas, entre otras cosas. En el caso de la diabetes, las personas en general puede que estén con una baja de peso inexplicada, que empiecen a disminuir de peso y que no sepan por qué están bajando de peso, siendo que o no están realizando una cantidad de ejercicio físico que lo justifique, o no están consumiendo menos alimento de lo que deberían como para pensar que es por eso. Otra cosa es que están yendo más veces al baño a hacer pipí o están con más sed durante el día o están con más hambre. Y existe también como esta duda que es como, bueno, tengo más hambre, estoy comiendo más, pero aún así no logro, que, o sea, no estoy subiendo de peso, sino es que estoy bajando. Ya sobre todo en las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes o hipertensión, es súper importante que ante estos tipos de síntomas también consulten. Dentro de la enfermedad cerebrovascular en general, cuando a una persona le da un accidente cerebrovascular, es algo por lo que preocuparse inmediatamente, asistir a un servicio de urgencia, y en estos casos las personas pueden presentarse desorientados o pueden presentarse con que uno no les comienza a entender lo que están conversando, pueden tener una parálisis en una parte de la cara, que la cara esté como deformada, por decirlo de alguna forma, pueden perder la movilidad o la sensibilidad de alguna de sus extremidades, es decir, alguno de sus brazos, alguno de sus piernas, entre otras cosas, que también los vamos a ver más adelante. Las enfermedades cardíacas en general, pueden producir sensación de falta de aire o sensación de dolor en el pecho. em, y dentro de otras, las enfermedades cardiopulmonares también, como esta sensación de falta de aire de forma súbita, es decir, de un momento a otro no empieza a faltar el aire, em, que son síntomas también por los que hay que preocuparnos y consultar. ¿Cuáles vendrían siendo los síntomas de alarma? Entonces, porque todos los síntomas anteriores, por ejemplo, de la hipertensión o de la diabetes, son síntomas por los que uno debería consultar algún médico, pero no de forma urgente, sino que asistir, pedir una hora para un chequeo, para una evaluación médica. Pero sí hay síntomas que nos deben preocupar de forma inmediata y por lo que uno debería consultar en el servicio de urgencia. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Uno, la sensación de dolor de pecho que es intensa. En general se siente un dolor de pecho acá como en la mitad del corazón, como un dolor, como si es que a uno lo estuvieran apretando, como si es que alguien se subiera encima de uno, un dolor muy intenso. O también puede ser hacia quizá a uno de los dos costados. em, que también nos deben hacer preocuparnos si es que el dolor es muy intenso y de forma que ocurra como de la nada cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos en reposo en el fondo descansando y empieza este dolor de pecho, o cuando estamos haciendo alguna actividad física también es para preocuparse. Otra cosa es la sensación de falta de aire que también se da de forma brusca. Eso en el caso de si es que estuviéramos pensando, por ejemplo, en un infarto. Y otras cosas son la desviación de la comisura labial o la parálisis facial, ¿ya? Que es cuando, por ejemplo, se le pide a las personas que sonrían y logran sonreír con solamente la mitad de la cara, o se le pide que frunjan el ceño o o intenten como arrugar la frente. Y también ocurre que existe solamente en una de las dos partes de la cara, que exista alguna pérdida del conocimiento, que las personas a uno no la puedan despertar, un dolor intenso de cabeza que no haya ocurrido previamente, que sea como el peor dolor de cabeza que hayamos tenido, porque por ejemplo hay personas que pueden sufrir de migraña, que pueden sufrir de una cefalea tensional, que estos dolores de cabeza que se presentan de forma frecuente, pero en general este es un dolor muy, muy intenso que no se pasa con ningún medicamento y que también es importante consultar en estos casos. Que las personas estén desorientadas, que no sepan dónde están, dónde se encuentran, o un cambio brusco de la conducta, por ejemplo, que noten que una persona se pone más agresiva o que esté como más tranquila de lo que suele estar,
también es algo por lo que deberíamos consultar y preocuparnos. La imposibilidad de comprender lo que la persona está hablando, que a las personas se le ponga los labios morados, las uñas moradas, los dedos morados, o que comience un dolor brusco e intenso en las piernas o un cambio de coloración que también sea brusco en estas extremidades, porque puede ser que no esté llegando sangre al cuerpo, ya que como le había mencionado anteriormente, no son solo enfermedades del corazón, sino que también de los vasos sanguíneos, que los vamos a encontrar alrededor de todo el cuerpo. Entonces, esto es como se suele ver una persona que está teniendo un accidente cerebrovascular, como le había mencionado, una prueba de la sonrisa, y esto es lo que se va a observar, ¿ya? O sea, la comisura labial, una parte del labio se va a ir hacia abajo, mientras la otra parte va a estar hacia arriba. Se le puede pedir a la persona que levante los dos brazos con los ojos cerrados y va a tener una dificultad para levantar un brazo, o lo mismo se puede hacer con las piernas. Se le puede pedir a la persona que diga su nombre y no va a poder decirlo o va a decir cosas incoherentes, va a responder otra cosa, no va a comprender la pregunta, se va a quedar callada y no va a poder responder. Esto es lo clásico que ocurre en un accidente cerebrovascular, y si es que a alguna de las personas, a usted o a alguien de su familia les llega a ocurrir, es una de las razones más importantes por la que consultar, porque en todas las enfermedades que tienen que ver con la irrigación, es decir, con el aporte de sangre al cuerpo, mientras antes se consulte, hay mayor probabilidad de poder hacer algo. O sea, cuando ya pasan muchas horas, por ejemplo, en el accidente cerebrovascular, las 4 horas desde que ocurre son las principales. Entonces, no hay que esperar a que las personas, a ver si es que mejoran o vuelven a hablar normal, sino que en el caso de que ocurra esto, tienen que ir inmediatamente a un servicio de urgencia. Lo mismo pasa con el tema de los infartos, que lo principal es el dolor, la opresión que uno siente en el pecho. Esto puede venir acompañado con sensación de falta de aire, con una sudoración, estar con náuseas, con mareo, y ese dolor que uno siente en el pecho se puede ir hacia algún hombro, en general es al izquierdo, pero puede ser en verdad cualquiera de los dos. Se puede ir hacia el hombro, a la espalda, al cuello, a la mandíbula, al estómago. Es un dolor tan fuerte que se nos va a ir hacia otras partes, ¿ya? Acá también es súper importante que las personas acudan en el momento que sienten el dolor. Muchas veces en las consultas a nosotros nos llegan pacientes que nos dicen, bueno, hace un par de días presenté un dolor muy fuerte en el pecho, no quise acudir en ese momento porque estaba viendo si es que se me pasaba, o estuve media hora y después el dolor se me pasó. Pero si es que es un dolor muy intenso, hay que acudir porque en el momento es cuando uno puede hacer el diagnóstico. Y si es que el motivo por el que ocurren los infartos es porque al corazón le deja de llegar sangre. Entonces, cuando a una parte del cuerpo le deja llegar sangre, esa parte del cuerpo empieza a perder funcionalidad porque empieza a morir, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa parte del corazón después ya no se puede salvar, sino que el resto del corazón es el que sigue funcionando, pero va perdiendo funcionalidad. ¿Ya? Entonces, es súper importante acudir en el momento en el que se está teniendo ese dolor. En el caso de dudas, en el caso de que no sepamos, bueno, esto en verdad será para consultar o no, tanto si es que es de forma urgente o no, siempre es mejor consultar, ¿ya? Y mientras antes se consulte, mejor, porque como les explicaba anteriormente, el tiempo de que deja de llegar sangre a nuestras partes del cuerpo es muy valioso, ya sobre todo en el corazón y en el cerebro, que mientras más pasa el tiempo, más superficie de ambos órganos se va perdiendo, y es algo que después no se puede recuperar. Entonces, mientras antes acudan a consultar a un médico, mejor. Entonces, como conclusiones de esta presentación, como primero, las enfermedades cardiovasculares son en gran medida prevenibles si es que combatimos los factores de riesgo que son modificables, que son los que le mencionaba anteriormente, que los voy a volver a mencionar con el fin de que queden claros: el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto,
el sedentarismo, la obesidad y una dieta saludable. Como segundo punto, mantener hábitos de vida saludable. Asistir a los chequeos médicos si se padece de enfermedades crónicas es vital para mantener una buena salud cardiovascular. Muchas veces nos pasa que las personas, por ejemplo, que son hipertensas o que son diabéticas y empiezan con un tratamiento, es como que ese tratamiento fuera a servirles para toda la vida y no, o sea, nosotros tenemos que ir controlando a las personas que tienen enfermedades crónicas cada 3, cada 6 o cada 12 meses con el fin de ver si es que la presión arterial sigue bien, si es que el azúcar sigue bien, si es que el colesterol sigue bien, porque puede ser que no, que algo haya cambiado en su organismo, que haya hecho que ya no esté dentro de los valores normales. Y como le había mencionado, también son asintomáticos, entonces muchas veces dejan de asistir a los controles porque no sienten nada o creen que están bien, porque no sienten nada en el cuerpo. Pero sí es importante que mantengamos esos chequeos médicos, es importante seguir yendo, acudir a esos controles crónicos. Y en caso de síntomas, acudir a la consulta médica. En caso de síntomas de alarma, acudir directamente a un servicio de urgencia. Esa fue la presentación.